Vamos al último tema que vamos a tratar. Vamos a abordar la última cuestión que corresponde a este alegato de defensa. En rigor de verdad, con todos los temas que fuimos desarrollando a lo largo de estas 3 largas jornadas, desde distintas perspectivas fácticas, probatorias, de derecho penal, de derecho administrativo, de derecho constitucional, como nos expuso hace un rato la vicepresidenta, podríamos decir sin lugar a dudas que todos los temas ya fueron agotados. Todos los temas fueron agotados y la respuesta a la acusación que se formuló, tanto en su versión original como en la reformulación del alegato, se encuentra más que formulada. Y hubiésemos querido terminar así, con una respuesta que se circunscribiese efectivamente a responder los cargos con todos nuestros argumentos fácticos, probatorios y jurídicos. Sin embargo, al finalizar su alegato, o casi cuando estaba concluyendo, la Fiscalía introdujo un nuevo hecho, o una nueva cuestión, para ser más preciso, referida a un tema realmente muy grave, muy grave. Y no podemos dejar de responderlo. No podemos dejar de responder porque sería una falta de nuestro ministerio dejar argumentos sin contestar, aun cuando la conexión con el cargo de lo que aquí se imputa específicamente no parece existir o no fue debidamente explicado. Y esto tiene que ver con lo que se ha denominado, para mal o para bien, el lawfare. La Fiscalía, expresamente, como les decía antes, aborda esta cuestión. Y siguiendo el mismo método que usamos siempre a lo largo de estas 3 largas jornadas, no queremos poner en boca de los fiscales algo que ellos no hayan dicho. Entonces vamos a escuchar en vivo y en directo cómo ellos, como la Fiscalía, negó la existencia del lawfare. Por favor. El lawfare como construcción jurídica no existe. El lawfare no existe. Y en efecto, si bien este vocablo ha tenido ya un buen marketing a nuestro modo de ver, no es más que parte de un entramado político que tiende a desacreditar investigaciones penales por procesos graves de corrupción seguidos contra funcionarios, exmandatarios, empresarios. En definitiva, se erigen como una forma novedosa y más refinada de lo que antiguamente se denominaba persecución política. En la práctica es usual observar que cuando los investigados y hasta las personas que resultan condenadas y no pueden revertir los hechos o no pueden revertir las pruebas en los distintos procesos penales, se emplea este tipo de estrategias que resultan ajenas al ámbito jurídico o al ámbito procesal. Bien, se nos habló aquí de marketing, se nos habló de cuestiones que no tienen que ver con lo jurídico y que en definitiva no serían otra cosa más que meras estrategias de defensa, con lo cual contestar los cargos que se le hacen. O, peor, que se utilizarían estas estrategias para no contestar los cargos. En algunos otros pasajes también se hizo referencia incluso a la opinión del Papa, trayéndolo a consideración de todos nosotros por algunas ideas que presentó respecto de la necesidad de sancionar ciertos delitos, y que nosotros, por supuesto, compartimos. Pero nos pareció una banalización absoluta de un problema grave como es el de la persecución o la sustanciación de procesos fuera de los marcos legales. Y entonces, para contestar estas cuestiones,
Bueno, fuimos a la fuente, es decir, a la misma fuente que nos citó el fiscal, a la opinión, nada más ni nada menos que del Papa Francisco, que se refirió específicamente a la con el lofer. Y luego el discurso en la cumbre de jueces panamericanos sobre derechos sociales y doctrina franciscana del día 4 de junio del año 2019. Escuchamos al Papa. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Y no fue la única ocasión en la cual el Papa Francisco se refirió a este tema, sino que 6 meses después, en el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa señaló lo siguiente: se verifican periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados. De este modo, con las herramientas propias del lawfare se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción, con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retasear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica, del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios. Citamos al Papa y trajimos a consideración de este tribunal justamente estas manifestaciones, porque es la respuesta necesaria que hay que dar frente a una manifestación, como ha hecho la Fiscalía, de que el lawfare no existe. Pero esta opinión, tan calificada para todos nosotros, porque además se trata de un Papa argentino, no es simplemente una cuestión ecuménica o religiosa, sino que tiene en la doctrina judicial y en la doctrina autoral, por supuesto también, un amplísimo desarrollo. Y hay una de sus figuras más importantes, hoy una de sus figuras más importantes, es nada más ni nada menos que Luigi Ferrajoli, que se refiere específicamente a este problema, hablando nada más ni nada menos de la existencia de una agresión judicial a la democracia. Y se refiere de manera particular a lo que pasó en el caso del expresidente Lula. Y esto que nos explica ahora Luigi Ferrajoli tiene muchos puntos de conexión con lo que nosotros hemos visto en la tarea que han desarrollado los fiscales. Si bien este texto está pensado justamente, o está presentado como la del juez enemigo, esta situación que se explica acá bien puede extenderse, y se extiende naturalmente, a lo que han hecho los fiscales en este proceso, y fundamentalmente al método que han seguido para sostener su imputación, su falsa imputación. Dice Ferrajoli que es necesario buscar de manera imparcial la verdad, y que el reo no es un enemigo. A lo que se denomina el reo es un sujeto también de derecho,
Y la hipótesis acusatoria a probar, que debería ser la conclusión de razonamiento inductivo, sostenido en pruebas y no desmentido con contrapruebas, forma en cambio la premisa de un procedimiento deductivo que asume como veraces solos las pruebas que lo confirman y como falsas aquellas que la contradicen. Este método de razonamiento es quizás la explicación más perfecta de lo que han hecho los fiscales. Partieron de una base y sin importarles en ningún momento, cuál era la verdad, lo único que hicieron es ver cómo algo podía sostenerlo y si no lo encontraron, lo inventaron. Y todo lo que destruía esa imputación, directamente lo declaran falso y no lo valoran. Esta es una descripción exacta, en términos, por supuesto, de un maestro como es el profesor Ferraioli. Pero esta posición, además, ha tenido una gran proliferación en nuestro país. Miren, hay algo que se está mencionando desde hace tiempo, y yo no quiero hacer comparaciones porque no corresponden, entre lo que está pasando en este juicio y lo que pasó hace 35 años en otro juicio histórico, que fue casi el puntapié inicial de nuestra democracia. Pero si vamos a hablar de la recuperación de la democracia, y lo digo sin grandilocuencias ni nada, tenemos que escuchar a los verdaderos héroes que tuvo la Argentina, los pocos héroes en los últimos 100 años, que son los que hicieron posible que nosotros recuperáramos la democracia. Porque la democracia se recuperó con sangre, y esa sangre la pusieron justamente los familiares de las víctimas que fueron, en definitiva, desaparecidas, secuestradas y asesinadas durante la dictadura. Y esas víctimas están representadas en las organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente como las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que, repito, junto con todas estas otras personas que están acá, todas estas asociaciones permanentes por los derechos humanos, familiares, en fin, todas las instituciones que se han jugado la vida para que se recuperara la democracia, les digo, son los únicos héroes, junto, y quiero ser absolutamente justo, con los héroes de las Malvinas, los que permitieron que hoy estemos sentados acá gozando de los beneficios de la democracia. Por eso es muy importante defender esa democracia. Y estos organismos, hace algunos meses, también se refirieron al problema que estamos viendo. Señor presidente, ahora sí estamos en condiciones de reanudar con la audiencia. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Se reanuda entonces la audiencia. Doctor Veraldi, disculpe la interrupción. Si quiere retomar su alegato un poquito más atrás de donde lo interrumpí yo, para que no se pierda nada, puede continuar. Gracias, doctor Borini. Sí, estaba haciendo una descripción de los hechos que habían tenido lugar en los distintos procesos que se fueron armando respecto de nuestra defendida, prácticamente a partir del año 2015. Había dado una breve descripción de lo que había pasado en OTESUR durante noviembre del 2015 a julio, noviembre del 2014 a julio del 2015, y como este expediente, en definitiva, habida cuenta de las extraordinarias irregularidades cometidas, terminó siendo sacado de la actuación del juez Bonadío, y la causa pasó a otro juzgado. Y a continuación iba a empezar a relatar hechos de igual o peor gravedad que acontecieron en otro expediente que se inició justamente en octubre del 2015, es decir, unos meses después de esto que estoy contando,
y que dio lugar justamente por la denuncia de algunos legisladores de la oposición. El patrón siempre es el mismo, los promotores de estas causas siempre son adversarios políticos, y que se conoce como el expediente del dólar futuro. Justo en el momento en que se estaba llevando a cabo el proceso electoral del año 2015, unos diputados aparecieron presentando una denuncia acerca de que existía una maniobra para vender dólares, o que se vendían dólares desde el Banco Central a precio vil. La denuncia era manifiestamente falsa porque no se vendía nada, no se vendían dólares. Lo que se hacía era una política de control monetario para evitar justamente bruscas devaluaciones. Y toda esta operación se hacía en pesos. Sin embargo, la causa, este proceso judicial fue instalado ante la opinión pública diciendo que se estaban mal vendiendo los dólares del Banco Central. Y nuevamente cayó en el juzgado de Bonadío. ¿Qué hizo el juez? Bueno, rápidamente utilizó la misma estrategia, darle a este expediente una espectacularidad. ¿Y qué ocurrió? 3 días antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta del comicio, allanó el Banco Central. Y allanó el Banco Central con el pretexto de que iba a buscar una documentación que ya tenía en su juzgado. Y no lo hizo a cualquier hora, lo hizo justamente a las 13 horas y, además, como consecuencia de eso, que es lógico en estos casos. Es decir, teníamos una causa en donde supuestamente se trataba de investigar si había o no había maniobras que fueran dirigidas a alterar la paridad cambiaria. Y el juez, deliberadamente, 3 días antes de las elecciones, fue a hacer un hecho escandaloso para generar el estrépito y que en definitiva esto que él decía que estaba investigando terminara pasando. No ocurrió, no ocurrió, pero sí consiguió el resultado de generar un gran escándalo, escándalo que después le sirvió para que el presidente del Banco Central fuera obligado a renunciar. Esta investigación, como les estoy relatando, no tenía ningún sustento, como pasa con muchos de los otros expedientes que voy a seguir mencionando. No obstante lo cual, después del cambio de gobierno, citó a prestar declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner, que no tenía con este hecho ningún tipo de vinculación, porque esta operatoria del dólar futuro era una cuestión que se resolvía dentro del Banco Central. Pero tenía que ser el pretexto para citarla. Como dijo hace un rato la doctora Kirchner, tenían que traerla de los pelos. Y la llevaron de los pelos. ¿Qué pasó en esa causa? Inmediatamente le tomó la declaración indagatoria, la procesó, le dictó un embargo, y no solamente eso. Escuchen lo que hizo. Le bloqueó sus tarjetas de crédito y además le bloqueó el cobro de su jubilación, que es inembargable. Pero como los daños que quería hacer no tenían límite y cada planteo que se hacía, en definitiva, no tenía acogida y la Cámara no resolvía nada para detenerlo, porque esto no es que lo hizo solo Bonadío. En una oportunidad la hizo viajar, cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba en Río Gallegos, la hizo viajar bajo el apercibimiento de detenerla a la ciudad de Buenos Aires. ¿Para hacer qué? Para tomarle las huellas dactilares. La hizo concurrir al juzgado a las 8 de la mañana. Un trámite que, como ustedes saben perfectamente, se podía haber realizado en la ciudad de Río Gallegos. Esto ocurrió. Esto es lo que llamamos lawfare, o lo que llaman lawfare, es decir, utilizar instrumentos legales para generar daño. Obviamente la causa del dólar futuro avanzó,
y terminó en un tribunal oral. Después vamos a continuar con esa historia. ¿Qué pasó simultáneamente? En el año 2016, como les contaba, la causa de Otesur se la habían remitido al juez Ercolini, previo pasó por el juzgado del juez Rafecas, y aparece una nueva denuncia por el mismo hecho. En la causa de Otesur se investigaba todos los movimientos de esa sociedad y de las otras sociedades familiares que tienen que ver con los Kirchner. ¿Qué hizo la misma persona que había denunciado Otesur, Margarita Stolbizer? Presentó otra vez otra denuncia, ahora referida a los sauces, que ya estaba siendo investigada en la causa de Otesur. La sortearon. ¿Y dónde cayó? En el juzgado de Bonadío. ¿Qué hizo Bonadío? Volvió a cometer todas las mismas irregularidades e ilicitudes que había hecho en la causa de Otesur. Allanamientos indiscriminados, levantamiento de secreto bancario, secreto fiscal. Era evidente que se estaba investigando los mismos hechos que ya estaban siendo analizados en Otesur, con lo cual la causa de los sauces no podía, indudablemente, tramitar en forma separada. Planteamos que debían ser unificadas, fue rechazado, sin ningún fundamento. La causa de los sauces avanzó en el sentido de seguir juntando papeles para permitirle que en un determinado momento citara, prestar declaración indagatoria y realizara una medida que no tiene nada que ver con la competencia que ejercen los jueces penales, y es intervenir todas las sociedades familiares, intervenir la sucesión de Néstor Kirchner, y luego intervenir un condominio, es decir, algo que es, en definitiva, el ejercicio de un derecho real. También intervino eso. Y no solamente eso, sino intervino a todas las sociedades que tenían alguna relación con esas actividades comerciales. Y tuvo intervenido al canal C5N durante 4 meses. ¿Escuchan la gravedad de lo que yo estoy diciendo? Bueno, eso pasó en la Argentina durante todo el año 2016 y siguió transcurriendo mucho tiempo después. ¿Qué ocurrió después? Citó a prestar declaración indagatoria, obviamente procesó a todo el mundo. ¿Y qué hizo en la misma resolución? En la misma resolución se declaró incompetente y mandó el expediente a lo del juzgado de Ercolini. Es decir, lo que le habíamos planteado al principio. No lo hizo lugar, tuvo el expediente todo el tiempo que quiso y después se declaró incompetente en la misma resolución. ¿Alguno de ustedes, jueces, fiscales, vieron algún escándalo jurídico mayor que esto? ¿Alguna vez? No. Planteamos todas las cuestiones que había que plantear. Dejamos constancia de todas las irregularidades que se cometían. Llegamos hasta la Corte. ¿Alguien hizo algo? ¿El sistema judicial dio una respuesta? No. Todo siguió igual. Pero, obviamente, cuando se sale de la ley, y esto es salirse de la ley, entonces ya no hay límite. Y entonces se siguen multiplicando las agresiones que se dicen judiciales. Esto es objetivo lo que yo estoy contando. ¿Qué hizo? ¿O qué pasó? Ustedes conocen, porque recién lo mencionó la doctora Kirchner, la causa del memorándum. Recuerdo mínimamente, la causa del memorándum se inició por una denuncia del fiscal Nisman el 14 de enero del año 2015. Un mes después, el juez Rafecas analizó esa denuncia y la desestimó por inexistencia de delito, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. Esto es año 2015. Cambia el gobierno. Fin de diciembre del año 2015, ¿qué hacen? Aparecen 2 nuevas denuncias, por los mismos hechos, denuncias mellizas por el mismo tema del memorándum. ¿Y dónde caen?
En el juzgado de Bonadío. ¿Qué hace Bonadío? Y naturalmente lo que hizo siempre. Empezó a avanzar de manera ilegal para quedarse, obviamente, con esta investigación. Paralelamente, la causa que había estado y que estaba todavía en el juzgado de Rafecas, que estaba desestimada, y esa desestimación estaba firme, intentaron reabrirlo. Como el juez Rafecas dijo que no, apelaron, fueron a la Cámara dijo que no, y entonces fueron con un recurso de casación. ¿Quién fue? La Fiscalía y personas que se habían presentado en ese expediente como pretensos querellantes. La DAI. Llegó a la Cámara de Casación. ¿Quiénes intervinieron en ese expediente? 2 jueces que intervenían simultáneamente en la Sala 4 y en la Sala 1. Es decir, que intervenían en las causas mellizas que había armado Bonadío y en la causa que se intentaba reabrir, que era la causa que originalmente había sido sobreseída o desestimada. ¿Qué hicieron los jueces? Ya los mencionó la doctora Kirchner. Visitantes frecuentes de la Quinta de Olivos y de la Casa de Gobierno. Reabrieron la investigación, violando, pero de manera grosera, todas las garantías. Y toda la investigación, ¿dónde terminó? Porque hay muchos pasos en el medio, pero ¿dónde terminó la investigación? A ver si adivinan. En el juzgado de Bonadío. Otra vez. ¿Y qué hizo? Avanzó, detuvo gente y la procesó a Cristina Fernández de Kirchner, nada más ni nada menos que por el delito de traición a la patria. Por eso citamos ciertos antecedentes, no porque querramos darle contenido político ni hacer comparaciones, porque esas cosas volvieron a pasar en la Argentina. Y frente a esto, ¿cuál fue la respuesta del sistema judicial, o por lo menos de algunos de los jueces? Mirar para el costado. ¿Esto es un procedimiento legal? ¿Alguien puede decir seriamente que este es un procedimiento legal? Bueno, la causa del memorándum siguió y llegó a juicio. En el contexto que estoy describiendo, también está la causa de vialidad, cuyos trámites procesales fueron descritos con bastante detenimiento y no voy a volver sobre eso. Pero recuerden que ahí también se hizo una operación para cambiar los fiscales. El denunciante original, Javier Iguacel, había presentado una denuncia y después hicieron con una fotocopia la misma denuncia otra vez para cambiar los fiscales. Es decir, siempre la violación sistemática de la garantía del juez imparcial se verifica en todos los expedientes, y la limitación de la garantía de la defensa en juicio, peor todavía. Por eso se dice, no hubo lawfare. ¿Y esto qué es? Llámenle como quieran. ¿Pero esto qué es? Estos son procedimientos regulares. En este camino hacia la ilegalidad absoluta, luego, en el año 2018, apareció el denominado proceso de los cuadernos. Otra maniobra calcada de Forum Shopping, en donde se produjeron otras irregularidades que ya conocemos. Las declaraciones de los arrepentidos, la falta de registros audiovisuales, la necesidad de que estos arrepentidos digan siempre que, de alguna manera, Cristina Fernández de Kirchner participó de un negocio, ilícito, por supuesto, porque si no iban presos. Esta es la utilización que se hizo del instrumento de las declaraciones premiadas, la delación premiada. Esto no es una delación premiada, esto es un delito que se cometió en el mismo edificio donde están ustedes. ¿Y qué hizo el juez? Bueno, con todos estos elementos, citó a indagatoria, la citó 8 veces en un día, a 8 indagatorias juntas en un día. Eso es permitir ejercer el derecho de defensa. ¿Alguien se va a hacer responsable alguna vez de todo esto? Y además, como si fuera poco, fue nuevamente allanarle todos los domicilios. Ya era 10 veces que había ido a todos los domicilios. Y no solamente esto, sino que además le rompió en las paredes de la casa, buscando la bóveda que obviamente jamás existió. E incluso hasta permitiéndose sacarme del allanamiento.
Porque hasta eso hicieron, hasta burlarse. Y encima dijeron, ni siquiera te vamos a dejar participar del allanamiento. Todas estas cosas que son públicas, ¿alguien se preocupó por decir, esto no puede pasar, esto no puede ocurrir? ¿Alguien dijo algo sobre esto? Estoy describiendo hechos. Ustedes pueden ir a cada uno de esos expedientes y ver si yo tergiversé alguna de las circunstancias que estoy contando. Y además de la causa de los cuadernos, se hicieron más derivaciones. Hasta se dio el lujo, por decirle de alguna manera, hasta secuestrarle el bastón presidencial. Esto pasó en la Argentina democrática. Esto pasó en la Argentina democrática. Y nunca, nunca escuché ningún nacionalista de los que hablan ahora decir una sola palabra sobre esta masacre de las garantías constitucionales. Ni una palabra. Y en esas derivaciones también investigaba cualquier cosa que pudiera investigar, si tenía un documento histórico, si hizo vuelos, cualquier cosa. Y se siguieron formando expedientes, y siguieron formando expedientes. No fueron todos los jueces los que hicieron esto, quiero ser absolutamente claro, no fueron todos los jueces, pero fue un grupo de jueces y fiscales que estaban estratégicamente fijados y que permitieron y validaron todos estos crímenes, porque son crímenes, no hay otra forma de decirlo. Por suerte, como les digo, hay mucha gente buena dentro del Poder Judicial, mucha gente que hace su trabajo. Y cuando estos expedientes, estas causas llegaron a los tribunales orales, en muchos tribunales orales empezó a darse soluciones razonables. No favores políticos, soluciones razonables, aplicación de la ley, nada más que eso. ¿Qué pasó con el dólar futuro? Bueno, terminó en el Tribunal Oral Federal número 1, ahí se hizo un planteo de inexistencia de delitos, si bien no se aceptó por una cuestión formal, sí se habilitó que interviniera la Cámara de Casación, nos permitieron ejercer el derecho de defensa, y la Sala Primera de la Cámara de Casación dispuso lo que era, pero evidente, que eso no podía constituir ningún delito. Se hizo una pericia, ¿y qué determinó la pericia? Que jamás había existido un perjuicio. Es lo mismo que pasa acá, se hace una pericia, la limitan de cualquier manera, pero llega, y bueno, se comprueba lo que existe, que no hay delito. Y en el caso del dólar futuro, pasó exactamente eso. No obstante lo cual, el fiscal de la Casación lo apeló y todavía está en la corte. ¿Qué pasó con el memorándum? Bueno, obviamente, llegó a un tribunal oral, el tribunal oral número 8, quisieron digitar que no fuera ese tribunal, habían creado uno ad hoc, no lo pudieron hacer, fue al tribunal 8 y el tribunal 8 hizo una investigación en la etapa preliminar del juicio y resolvió que tampoco había delito. Es decir, cuando llega a un tribunal oral y el tribunal oral aplica la ley, se desbaratan todas las trampas que habían hecho en la instrucción, todas las trampas y delitos que se habían cometido en la instrucción. Y ese expediente, esa investigación, ciertamente no está firme, está ante la Cámara de Casación, pero tuvo un cauce legal, volvió a tener un cauce legal. ¿Qué pasó con Otesur y los sauces? Bueno, un trámite idéntico, se hizo un planteo y ese planteo terminó siendo acogido. Si es confirmado o no es confirmado por la Cámara de Casación, eso se verá, pero el proceso entró en un carril jurídico, judicial, en donde se plantean cuestiones y se las acepta o se las rechaza, pero con fundamentos. Y eso es lo que se nos negó durante años. Durante años. Vayan a ver los expedientes y vean si yo exagero. Otra de las causas que existió es la ruta del dinero, que se le llamaba la ruta del dinero K sin que tuviera absolutamente nada que ver con la familia Kirchner. Pero pareciera ser como que en la instrucción se aplican otros criterios, y quiero ser muy cuidadoso porque el juez Casanelo ha tenido un comportamiento impecable en ese expediente, aun cuando le hemos hecho planteos
y no nos ha dado la razón, porque no es un problema de que es impecable si nos dan la razón. No, cuando no nos dan la razón, nos dan fundamento. En ese expediente, en donde la Cámara, como contaba la doctora Kirchner, obligó al juez a citarlo a prestar declaración indagatoria, bueno, el juez la citó y le hizo una falta de mérito. La investigación continuó, se demoró durante tiempo, o no se demoró, pero se sustanció durante casi 5 años, pedimos el sobreseimiento, el juez lo denegó, invocando que había otras pruebas, nosotros no estuvimos de acuerdo, apelamos y nos concedió la apelación, y fue a la Cámara. ¿Y qué pasó? ¿Qué hecho escandaloso pasó en la Cámara de Apelaciones? ¿Qué hecho escandaloso pasó en la Cámara de Apelaciones? Bueno, se presentó una disidencia entre los jueces, que uno estaba a favor de hacer el sobreseimiento y aparentemente el otro no, y digo aparentemente porque todo sale en los diarios. El trámite se demoraba, y entonces ya no era necesario ni era conveniente seguir esperando, aguardando una decisión, que después eventualmente sería recurrida, con lo cual si la idea era terminar cuanto antes, lo que mejor convenía es volver a la primera instancia. Entonces, ¿qué hice? Desistí del recurso. Sí, hay una apelación, voy a contarlo despacio. Hay una apelación por una denegatoria de sobreseimiento. La parte que apeló, que soy el único, desisto del recurso. Uno de los jueces dice, lo tengo por desistido. El otro de los jueces, ¿qué hace? Sin recurso, se manda todo un obiter dictum diciendo que hay que seguir investigando y que la investigación tiene que cubrir esta causa porque existe un único designio criminal con otros expedientes. Uno es este y otro es los Sauces y Otesur, que está sobreseído. ¿Eso es una decisión legal? ¿Alguien vio? Ustedes tienen muchísima experiencia. ¿Alguien vio que un juez haga eso? Sin recurso. Cuando los diarios justamente le están pidiendo que haga eso, lo hace. Pero no solamente eso, por eso es tan indignante todo esto. No solamente eso, sino que se burlan de nosotros. Y tengo que mostrar esto. Yo sé que este es un tema muy sensible. Me refiero al juez Llorens. Simultáneamente que nosotros presentamos la recusación de los jueces, de 2 jueces ante este tribunal oral, con la cuestión que tenía que ver con los partidos de fútbol y de este club social y deportivo que se llama Liverpool, ¿qué hace el juez? Se pone en su perfil de WhatsApp esta insignia. Y lo hace en público. Y salen en los medios. Esto, ¿cómo se llama? Además de falta de respeto. Aplicar la ley. ¿Esto hace un magistrado? Miren, son cosas muy graves y se han mantenido en el tiempo. Por eso, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho, con razón nuestra defendida dice, bueno, yo me sentí indefensa. Y se sintió indefensa no porque no hiciéramos todo, porque esta es la reacción jurisdiccional. Y esto está fuera de la ley. Esto está fuera de la ley. Hay que decirlo con todas las letras, porque si no, no se entiende. Y esto no es un problema político, no es que a los peronistas hay que tratarlos de una manera, porque yo en los temas políticos jamás me metí, pero sí en la tutela de las garantías. Si se habla del lofer, a esto es lo que yo me refiero. ¿Cuáles sean las proyecciones políticas hacia afuera de los tribunales? Eso es una cuestión distinta. Pero dentro de lo que es el sistema judicial, esto no puede pasar. Que no se le respeta la garantía del juez natural, que la procesan por el mismo delito de asociación ilícita en 5 oportunidades, porque se plantean pruebas y se rechaza. Eso no puede ser. No puede ser. Si hay una culpabilidad, bueno, que se determine. Y el último acto de este lawfare es esta acusación. Esta acusación que ustedes tienen que analizar y sobre esta base tienen que resolver es un acto eminente de lawfare. La puesta en escena que hicieron, la manera de valorar la prueba, la manera como obstruyeron durante todo el debate la averiguación de la verdad, no solamente porque no pedían las medidas de prueba que correspondían, sino porque cada vez que había una actividad, una pregunta, se oponían. Y esto no puede ser, porque no puede ser el comportamiento de fiscales
de fiscales que tienen el deber de objetividad. Preguntarle a un testigo, como vimos aquí, ¿cuál es o a qué partido pertenece? Eso solo yo lo vi en algún régimen totalitario. Por eso cuando se habla del lawfare, de lo que estamos hablando es de poner en peligro el sistema democrático. Y no es una grandilocuencia, es lo que pasa. Juzgar a una persona sin garantías, porque tiene un determinado pensamiento político. Y eso es lo que no puede pasar. Lo que nosotros vimos en esta acusación, lo que hemos contestado en esta acusación, es la prueba evidente de lo que no se puede hacer. Acusar de la manera que la Fiscalía piense. No importa, se contesta, pero no hacer un show. Eso no corresponde. Ni corresponde hacer los excesos que hicieron y no corresponde obstaculizar la averiguación de la verdad. Por eso, para terminar, señores jueces, aquí no existen dos caminos, no es corrupción o justicia. Acá existe un solo camino, que es justicia. Justicia, y es lo que nosotros esperamos. Formal, mantengo las reservas que fueron oportunamente articuladas, y les agradezco mucho toda la atención que nos han dado, el respeto con el que nos han escuchado, y nada más. La defensa ha concluido. Muchas gracias.